Mi madre me vendió como esposa a mi primo, así que escapé y comencé una nueva vida en el extranjero. 2 años después, empezó a enviarme fotos, fingiendo que mi abuela estaba muriendo, solo para hacerme volver. Crecí en un campo de la República Dominicana. Desde pequeña aprendí que lo único que importaba eran mis apariencias. Aunque mi familia formaba parte de las estadísticas de pobreza, mi madre gastaba todo su dinero en liposucciones y retoques estéticos. Y no me malinterpretes, era una mujer hermosa. Tenía rizos castaños que no se movían, una figura curvilínea, labios en forma de corazón, pero todo eso terminó consumiéndola. Y en cuanto tuve edad suficiente para caminar, mi abuela me arrastró a ese mismo ciclo. Me enseñó a envolverme los muslos en plástico mientras dormía, a meter el estómago por horas antes de cualquier evento donde hubiera hombres. Mi madre me peinaba con una plancha caliente. A veces dolía tanto que sentía náuseas. Mientras mis hermanos eran alentados a jugar béisbol como su vía de escape, mi vida estaba llena de concursos de belleza, sostenes con relleno y clases de baile. Aunque en realidad, bailar solo significaba mover las caderas hasta que algún turista se fijara en ti. Todo lo que mi mamá quería era que encontrara un buen turista, pinchara el preservativo y lo atara con un embarazo. Para cuando llegué a la adolescencia, los hombres del colmado ya me decían «morena linda» y me ofrecían refrescos gratis. Mi abuela me mostraba qué ropa usar, cómo verme sexy sin esfuerzo, de ese modo que engaña a los hombres haciéndoles pensar que eres inocente. Admiraban mi belleza, pero nunca les importó mi inteligencia. Eso no me impidió rebelarme, aunque fuera en pequeñas cosas. Dejé de agradecer cuando me decían piropos por la calle. En las fiestas a las que iba antes de los 16, me las ingeniaba para llevar cerveza sin alcohol. Incluso empecé a leer libros y estudiar de noche, cuando todos dormían. Siempre me entristecía pensar que ese conocimiento nunca me serviría de nada, que las chicas como yo no pertenecíamos a ese otro mundo. Hasta que un día conocí a Preston. Llevaba una camisa a rayas blancas y azules, pantalones cortos beige y una sonrisa auténtica. Cuando entró al negocio familiar, mi mamá me lanzó una mirada que me obligó a seguir el guión. Me acerqué a él, le pasé la mano por el pecho y le pregunté de dónde era. Pero en lugar de sonrojarse o coquetear como todos los demás, ni siquiera me miró. ¿Qué colonia me recomendarían?, preguntó, sinceramente curioso. Por alguna razón, bajé la guardia. Dejé de actuar como una muñeca sin cerebro y hablé como una persona normal. Y ahí ocurrió algo que nunca había visto. Cuanto más inteligente sonaba, más interesado parecía. Por primera vez, sentí esas mariposas de las que tanto se habla. Fue el primer hombre que realmente quise. Después de pagar, me pidió que saliéramos a caminar. No sé por qué acepté, pero lo hice. Y en lugar de pedirme un masaje o una manicura, me hizo preguntas sobre mí. Y cuando nadie miraba, me pasó una tarjeta. Resultó ser periodista de una importante empresa de medios. Me invitó a Santiago para sumarme a un proyecto sobre mujeres en países en desarrollo. Durante semanas estuve buscando una oportunidad para escapar, pero nunca parecía el momento adecuado. Además, no quería abandonar a mi familia. Hasta que una noche, mi primo vino a cenar con mamá, la abuela y yo. Mamá desapareció en su cuarto y regresó con un collar antiguo, de esos que pasan de generación en generación. Tu abuela me lo dio la noche antes de casarme con tu padre, dijo sonriendo con una luz en el rostro que no le había visto en años. Y entonces mi primo dijo algo que lo cambió todo. Mía, más hermosa que nunca. Pareces toda una esposa. Una sensación de angustia me llenó el estómago. Miré a mi familia esperando que compartieran mi sorpresa, pero en lugar de eso, se rieron. Esa misma noche tomé dinero de la alcancía familiar, metí algo de ropa en una bolsa y guardé la tarjeta de Preston en el sostén. No le dije a nadie que me iba, solo dejé una nota que decía, no seré el trofeo de nadie. Me tomó casi 12 horas llegar a Chile, pero en cuanto llegué, supe que había valido cada segundo, porque por primera vez en mi vida, nadie miró mi cuerpo, solo prestaban atención al cuaderno que llevaba en la mano. Cuando Preston me vio, se iluminó. Me dio $300 en efectivo y me dijo que podía comprar la ropa que quisiera. Me compré el conjunto más holgado que encontré. Me corté el pelo. No usé maquillaje. Se sentía tan extraño que pasé todo el día rascándome las piernas, pero me sentía libre. Preston me ayudó a abrir una cuenta de trabajo freelance. Empecé a aprender de otras mujeres que tenían el mismo sueño que yo, cambiar el mundo. Y un día, mientras me preparaba para dormir, recibí la llamada. Era Preston. Me dijo que alguien había llegado. Alguien que amaba mi trabajo. El corazón me latía tan rápido que dejé de pensar con claridad. Iba emocionada. En el camino imaginaba qué diría, si debía abrazar a esa persona o no. Pero en cuanto llegué, quise desaparecer, porque allí estaba mi primo, arrodillado con un anillo en la mano. La sangre se me heló al ver a Miguel. Todo giraba a mi alrededor. Mi nueva vida cuidadosamente construida se desmoronaba frente a mis ojos. Miré a Preston, cuyo rostro pasó de emocionado a desconcertado en segundos. Sus ojos iban de Miguel a mí, intentando entender la escena. La oficina estaba vacía, solo estábamos los tres. El computador ya se había apagado. El anillo era exagerado, con una piedra falsa tan brillante que parecía burlarse de mí. No podía respirar. El sabor a pasta dental se volvió amargo. Me aferré al marco de la puerta, con los nudillos blancos por la fuerza. La distancia entre la puerta y donde Miguel estaba parecía al mismo tiempo infinita y demasiado corta. Miguel se levantó,
guardando la caja del anillo en el bolsillo de su chaqueta. Con una sonrisa melosa, le dijo a Preston que yo era su prometida, que nuestras familias lo habían acordado antes de que yo escapara como una niña. Cuando intentó tomarme la mano, la retiré con un movimiento brusco y le dije con firmeza que no me tocara. Le exigí saber cómo me había encontrado. Miguel titubeó un segundo y dijo que la familia tiene sus maneras, que mi madre estaba desesperada buscándome. Preston se interpuso entre nosotros. Finalmente, notando la tensión, le dijo a Miguel que debía haber un malentendido, que él había dicho ser editor interesado en mi trabajo. Su postura protectora me dio un respiro para recomponerme, para no dejar que el pánico me ganara. Vi la confusión en sus ojos, cómo fruncía el ceño intentando entender. Preston era más alto que Miguel, pero más delgado, y me preocupaba qué pasaría si la situación se tornaba física. Miguel soltó una risa que me heló la espalda. Dijo que estaba interesado en mi trabajo, pero se refería a mi trabajo como su esposa, tener sus hijos, cuidar su casa. Mirándome por encima del hombro de Preston, me informó que los boletos de avión ya estaban comprados para el día siguiente, que mi madre me estaba esperando. Su risa resonó en la oficina vacía, rebotando en las paredes y envolviéndome como una amenaza tangible. Cuando habló de mis funciones como esposa, hizo un gesto vulgar con las manos que me revolvió el estómago. La sola mención de sus hijos me hizo sentir invadida, como si ya hubiera reclamado mi cuerpo como suyo. Las piernas casi se me doblaron. Su plan era arrastrarme de regreso. Al día siguiente, mañana, retrocedí hacia la puerta, diciéndole que no pensaba irme a ningún lado, que había dejado esa vida atrás. El rostro de Miguel se endureció. Me acusó de abandonar a mi familia y mis responsabilidades para jugar a ser periodista con extranjeros. Hizo un gesto despectivo hacia Preston, quien, aunque claramente confundido, se mantuvo firme, diciéndole a Miguel que se fuera, que yo no quería irme con él. Sentí la manija de la puerta clavarse en mi espalda, el metal frío atravesando la tela de mi suéter. Mi campo de visión se estrechó, enfocándome únicamente en Miguel y la salida, calculando si podría cruzar la puerta antes de que él me alcanzara. Esa oficina, que había sido mi refugio, ahora parecía una trampa. La distancia hasta la salida me parecía inmensa. Cuando Miguel llamó a mi trabajo, una fantasía, sentí un calor súbito recorrerme el cuerpo, reemplazando el miedo por rabia. Los artículos que había escrito, las investigaciones que había hecho, la voz que por fin había encontrado. Nada de eso era falso. Era más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Miguel sacó su celular del bolsillo y me lo acercó, ofreciéndome hablar con mi madre. Pude oír su voz desde el altavoz, suplicándome que volviera a casa. A pesar de lo manipuladora que podía ser, su voz tiró de algo muy profundo dentro de mí. Por un momento horrible, dudé. Su voz era delgada, quebradiza, pero reconocía su entonación, la forma en que alargaba ciertas sílabas, ese temblor que usaba cuando intentaba manipular. Lloraba, decía mi nombre una y otra vez, preguntando por qué le estaba haciendo esto a la familia, por qué los había abandonado después de todo lo que habían hecho por mí. La culpa me golpeó como una ola. Imágenes pasaron por mi mente. Mi madre cocinando mis platos favoritos, trenzándome el cabello cuando era niña, trabajando jornadas interminables en la tienda para mantenernos. A pesar de todo, seguía siendo mi madre, y escucharla tan alterada me provocó un dolor físico en el pecho. Pero entonces recordé el plástico envuelto en mis muslos por las noches, el peine caliente quemándome el cuero cabelludo, las carcajadas de mi familia cuando Miguel me llamó su mujercita durante la cena. Enderecé la espalda y encontré mi voz. Le pedí que le dijera a mi madre que sentía que estuviera dolida, pero que no iba a volver. Los recuerdos se amontonaron, las críticas constantes a mi apariencia, cómo despreciaban mi inteligencia, los planes que trazaban para mi vida sin siquiera preguntarme, las noches en que lloraba en silencio porque nunca era suficiente, las mañanas en que odiaba mi reflejo por todo lo que me habían enseñado a despreciar. Recordé la forma en que mi madre sonrió orgullosa cuando Miguel dijo que yo era su mujer, cómo me abrochó ese collar en el cuello como si fuera una correa, y con cada recuerdo, mi decisión se volvía más fuerte. Mi voz, cuando finalmente hablé, salió firme y clara, cortando las lágrimas de mi madre y la mirada expectante de Miguel como un cuchillo. Me planté en el centro de la sala, ya no apoyada contra la puerta, sino de pie, dueña de mi propio espacio. El rostro de Miguel se tornó sombrío. Avanzó hacia mí, pero Preston se interpuso de inmediato. Le dijo, con una calma férrea, que yo ya había tomado mi decisión y que debía marcharse. Miguel lo fulminó con la mirada, luego me miró a mí con odio, advirtiendo que esto no había terminado, que la familia no se rinde tan fácil. Pasó junto a mí con violencia, empujándome el hombro con tanta fuerza que tropecé. Fue tan rápido que ni siquiera pude reaccionar. Su cara cambió en un instante, de encanto falso a pura furia, sus facciones torcidas en algo casi irreconocible. Cuando se lanzó hacia mí, sus manos estaban estiradas como garras, como si quisiera arrastrarme de vuelta a esa vida que tanto me costó dejar. Pero Preston reaccionó en el acto. Se paró frente a él, convirtiéndose en una barrera entre Miguel y yo. Aunque no era especialmente corpulento, en ese momento parecía más grande, su presencia ocupando todo el espacio. Su voz, cuando le ordenó a Miguel que se fuera, no admitía discusión. Fue una orden, no una sugerencia.
Cuando Miguel salió, me empujó con tanta fuerza que mi cadera chocó dolorosamente contra la esquina del escritorio. Ese contacto físico me hizo sentir como un objeto, una cosa que se empuja y se acomoda a gusto de otro. La puerta se cerró de golpe, tan fuerte que las ventanas vibraron. El sonido retumbó en la oficina silenciosa. Fue entonces cuando mis piernas finalmente cedieron. Me dejé caer en la silla más cercana, temblando de pies a cabeza. Preston se arrodilló a mi lado, disculpándose una y otra vez. Me explicó que Miguel había contactado la oficina haciéndose pasar por editor de una editorial interesada en mis artículos sobre mujeres. Asentí, aún temblando, y le dije que no era su culpa, que Miguel siempre había sido insistente. La silla donde caí era dura y fría, pero ni lo noté. Todo mi cuerpo temblaba, las manos, las piernas, los hombros, hasta la mandíbula, haciendo que me castañaran los dientes. El sudor me empapaba la frente a pesar del aire acondicionado, y el estómago me daba vueltas. Preston tenía el rostro pálido, lleno de culpa y preocupación. Sus manos flotaban cerca de las mías, pero sin tocarme, respetando mi espacio incluso en medio de la crisis. Sus disculpas salían a borbotones, que Miguel había enviado correos con firmas falsas, que hablaba con tanta seguridad y encanto que parecía legítimo. Cada palabra suya revelaba su angustia. Se culpaba por haber traído ese peligro hasta mí. Quise tranquilizarlo, asegurarle que no era su responsabilidad, pero hablar me costaba más energía de la que tenía. La garganta se me cerraba, tensa por el miedo y por las lágrimas contenidas. Cuando por fin logré hablar, susurré que Miguel me habría encontrado tarde o temprano, que su determinación siempre había sido algo de lo que no podía escapar del todo. Preston me preguntó si debía llamar a la policía. Negué con la cabeza. Miguel no había hecho nada ilegal, y meter a la policía solo complicaría todo. Lo que yo necesitaba era irme, de inmediato. Ahora él sabía dónde trabajaba y pronto descubriría dónde vivía. Solo pensar en involucrar a la policía me provocaba otra oleada de pánico. Por experiencia, sabía que las autoridades rara vez ayudaban a mujeres en mi situación. Harían preguntas que no sabría responder, exigirían documentos que no tenía, y posiblemente hasta contactarían a mi familia para verificar todo. Además, Miguel no había hecho nada ilegal técnicamente. No me había agredido físicamente, no me había amenazado de forma directa. Solo había venido a proponerme matrimonio, un gesto que para cualquier persona externa sonaría romántico, no aterrador, si no conocían el contexto. Y aparte, meter a la policía en esto significaba dejar un rastro, crear un registro que Miguel podría seguir. Lo que yo necesitaba era desaparecer otra vez, volverme invisible a los ojos que me estaban buscando. Esa urgencia me dio la fuerza que necesitaba para atravesar el miedo paralizante y empezar a pensar con claridad en los próximos pasos. Preston me acompañó de regreso a mi apartamento, insistiendo en revisar todo antes de dejarme entrar. Pero era obvio que esa sensación de haber sido invadida no se me iba a ir tan fácilmente. Miguel estaba en Chile, me había encontrado. Las paredes que antes me protegían ahora se sentían como de papel. El camino de vuelta fue tenso. Ambos volteábamos constantemente, asustados por sombras y por pasos que escuchábamos detrás. La ciudad que había sido mi refugio ahora parecía hostil, llena de rincones donde Miguel podría estar acechando. Preston se mantenía entre la calle y yo, con una postura alerta, protectora. Mi edificio era pequeño y sin nada especial, con pintura descascarada en la fachada y una puerta de seguridad que nunca cerraba bien. Al acercarnos, escaneé la calle buscando cualquier señal de Miguel. Alguien recargado en un poste, un coche con alguien observando la entrada, cualquier cosa que delatara que me habían seguido. Aunque no vi nada sospechoso, el miedo seguía ahí, pesando como una piedra en el estómago. Preston insistió en entrar primero. Revisó cada rincón de mi pequeño estudio, el área principal, el baño, incluso abrió el armario y corrió la cortina de la ducha. Aunque estaba claro que el lugar estaba vacío, su meticulosidad me reconfortó. Validaba mi miedo, no lo juzgaba como exagerado. Una vez dentro, el espacio que había sido mi refugio se sentía contaminado. Miré mis cosas, los libros cuidadosamente ordenados en estantes improvisados, las plantas que había empezado a cuidar en el alféizar, los cojines de colores vivos que compré para sentirme en casa, y me pregunté cuánto tiempo me quedaba antes de tener que abandonarlo todo. Ese pensamiento me provocó una nueva ola de tristeza. Estaba cansada de dejar cosas atrás. Empecé a meter ropa en la mochila mientras Preston hacía llamadas, buscando un lugar seguro donde pudiera quedarme. Cada ruido del pasillo me hacía brincar. Finalmente, me dijo que su amiga Valentina tenía una habitación libre al otro lado de la ciudad y que podría hospedarme hasta que encontráramos una solución. Asentí con gratitud, sin poder articular palabra. Mis manos se movían solas, recogiendo lo esencial y metiéndolo a la mochila sin orden alguno. Ropa interior, camisetas, mi cepillo de dientes, el cuaderno donde anotaba ideas para mis artículos. Me movía rápido pero en silencio, como si Miguel pudiera oírme empacar desde algún rincón de la ciudad. Cada crujido del edificio antiguo me disparaba la adrenalina. Pasos en el pasillo, una puerta cerrándose en otro piso, el zumbido del ascensor subiendo. Preston caminaba de un lado a otro cerca de la ventana mientras hablaba por teléfono. Su voz, baja y tensa, explicaba lo necesario sin dar demasiados detalles que pudieran ser escuchados. Alcancé a oír fragmentos. Necesita un lugar esta noche.
No está segura ahí, solo hasta que podamos organizar algo. Entre llamada y llamada, me lanzaba miradas preocupadas, vigilando cómo iba con el equipaje, dándome ánimos en silencio. Cuando finalmente confirmó que Valentina aceptaba recibirme, sentí un alivio tan profundo que las rodillas casi me fallaron otra vez. El hecho de que una desconocida estuviera dispuesta a darme techo, incluso arriesgándose por alguien que nunca había visto, me hizo llorar por primera vez desde que Miguel apareció. Pero no eran lágrimas de miedo, eran de agradecimiento. Por primera vez me sentí vista como alguien que merecía ser protegida. Al cerrar la mochila, noté el collar familiar sobre la cómoda, el mismo que había recibido por correo semanas atrás de parte de mi madre, como una súplica silenciosa para que regresara. Dudé, luego lo envolví en un calcetín y lo escondí al fondo de la mochila. No porque lo quisiera, sino porque dejarlo atrás me parecía dejarle una pista a Miguel. Ese collar, que había arrojado ahí sin pensarlo cuando llegó, brillaba bajo la lámpara. Había querido tirarlo a la basura. Era un símbolo de todo lo que estaba dejando atrás. Pero algo me lo impidió. Tal vez un lazo con el pasado que aún no lograba cortar, o simplemente saber que el oro tiene valor y algún día podría necesitarlo. Ahora, al mirarlo, me sentía dividida. Dejarlo podía ser peligroso. ¿Y si Miguel entraba y lo encontraba? Sería una confirmación de que había estado allí, pero llevarlo significaba cargar con una parte de esa vida que tanto me esforzaba por dejar atrás. Al final, ganó el lado práctico. Lo envolví bien y lo enterré entre mis cosas, donde no pudiera verlo, pero sabría que estaba ahí. Valentina resultó ser fotógrafa. A veces trabajaba con Preston. Su apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y fotografías de mujeres fuertes y hermosas de todo el mundo. Me llevó a su habitación libre sin hacer preguntas. Solo me apretó el hombro y me dijo, haz como en casa. Vivía en un edificio antiguo, con una fachada ornamentada y un ascensor diminuto que crujía de forma alarmante mientras subíamos al 5º piso. Su departamento olía a canela y café, con ventanas grandes que daban a un parque. A diferencia de mi estudio casi vacío, su casa estaba llena de vida y color. Alfombras vibrantes, cojines en tonos joya, paredes cubiertas con fotografías que capturaban a mujeres en momentos de fuerza y vulnerabilidad. Valentina no era en absoluto lo que había imaginado. En mi mente, una fotógrafa profesional debía ser elegante y sofisticada, pero nos recibió en pantalones de pijama y una camiseta desteñida, el cabello desordenado en un moño improvisado. Era mayor que yo, quizás en sus 30 y tantos, con líneas de risa marcadas junto a los ojos y una mecha gris que no se molestaba en ocultar. El cuarto que me ofreció era pequeño, pero cálido. Tenía una cama individual con una colcha de retazos, un escritorio junto a la ventana y una estantería con libros de fotografía, novelas en español e inglés. Olía suavemente a lavanda y noté un ramito de flores secas colgado de la barra de la cortina. Esa noche, apenas pude dormir. Cada coche que pasaba afuera, cada crujido del edificio me hacía sentarme de golpe, con el corazón desbocado. Al amanecer, tenía los ojos resecos de tanto forzarlos, pero la mente más clara que nunca. No podía seguir huyendo para siempre. Tarde o temprano, Miguel volvería a encontrarme. La noche se hizo eterna, cada hora marcada por el suave sonido de un reloj en algún rincón del apartamento de Valentina. Permanecí rígida bajo la colcha, con el cuerpo agotado pero la mente acelerada, reviviendo el encuentro con Miguel, imaginando los peores escenarios, planeando rutas de escape. Las sombras extrañas del cuarto cambiaban con el paso de los autos, a veces adoptando formas que me hacían contener el aliento. ¿Eso fue una silueta junto a la puerta? ¿Una mano en la ventana? Cuando por fin dormí, fue un sueño inquieto, lleno de persecuciones, pasillos interminables sin salida, y el rostro de Miguel transformándose en el de mi madre, luego en el de mi abuela. Todas estiraban las manos hacia mí, manos que se convertían en garras. Me desperté varias veces jadeando, con la camiseta empapada de sudor, a pesar del aire fresco que entraba por la ventana entreabierta. La primera luz del amanecer trajo una extraña claridad. Observé el cuarto iluminarse lentamente, las sombras retrocediendo para revelar objetos comunes. Una silla, una lámpara, una pila de libros. Mi mente se estabilizó con una determinación tranquila. Huir me había protegido por un tiempo, pero no era una solución definitiva. Cada nuevo escondite no era más que eso. Un escondite, no un hogar. Necesitaba algo permanente, algo que realmente me pusiera fuera del alcance de Miguel. Preston llegó temprano con café y noticias. Miguel había vuelto a la oficina preguntando por mí. Al no obtener respuestas, había lanzado amenazas, diciendo que tenía amigos en Chile, que podían complicarnos la vida a los dos. Me disculpé por haberlo involucrado, pero Preston negó con la cabeza, asegurándome que no era culpa mía. Necesitábamos una solución más firme que simplemente ocultarme. El café seguía caliente, el vapor llenando la cocina de Valentina con un aroma intenso. Preston lucía cansado, con ojeras que delataban que había dormido tan mal como yo. Mientras me contaba lo que pasó en la oficina, sus manos se apretaban alrededor del vaso de papel, los nudillos tensos por la rabia contenida. Miguel había llegado temprano, exigiendo saber dónde me estaba quedando. Cuando la recepcionista dijo que no sabía, él la empujó y se fue directo al escritorio de Preston, gritando tanto que todos en la oficina lo oyeron. Lo acusó de haberle robado a su prometida, de estar interfiriendo en asuntos de familia, advirtiendo que habría consecuencias.
seguridad lo sacó del edificio, pero no sin dejar claro que no se rendiría. Mi disculpa fue automática, la culpa inmediata. Preston solo había intentado ayudarme, darme una oportunidad, y ahora estaba siendo amenazado por eso, pero su respuesta fue firme. Esto no era culpa mía. El problema era Miguel. El problema era que yo había elegido ser libre, y él no lo aceptaba. Su convicción era tan fuerte que terminé asintiendo, aceptando su perspectiva, aunque aún me costara creerlo del todo. Valentina, que había estado escuchando en silencio, mencionó entonces el trabajo en Madrid. Casi había olvidado la revista internacional que se había interesado por mis artículos, justo antes de que apareciera Miguel. Preston asintió con entusiasmo, señalando que estando en Europa, sería mucho más difícil para Miguel seguirme, y con una visa de trabajo tendría protección legal. Valentina estaba sentada en la mesa de la cocina, con una bata de seda, el cabello aún alborotado por el sueño, sosteniendo su taza con ambas manos. Habló de Madrid con tono casual, como si propusiera una escapada de fin de semana y no una decisión que cambiaría mi vida, pero sus ojos estaban muy atentos a mi reacción. La revista en cuestión era una publicación internacional prestigiosa que abordaba temas de mujeres alrededor del mundo. Me habían contactado después de leer un artículo mío sobre estándares de belleza y oportunidades económicas. En su momento, me había emocionado, pero también dudado, insegura de si estaba lista para algo tan grande. El contacto había llegado apenas días antes de la llegada de Miguel, y con todo el caos posterior, lo había olvidado por completo. El entusiasmo de Preston fue inmediato y contagioso. Comenzó a enumerar las ventajas de una visa de trabajo europea. Me daría estatus legal, sería más difícil para Miguel justificar cualquier intento de contacto, y la distancia haría más complicado y costoso cualquier intento de seguirme. Además, la oportunidad profesional impulsaría mi carrera de manera significativa. Mientras hablaba, gesticulaba con las manos, salpicando un poco de café sobre la mesa, que limpió rápidamente con una servilleta. Por primera vez desde que vi a Miguel de rodillas, sentí un destello de esperanza en el pecho. Le pregunté si aún estarían interesados en mí, y Preston prometió llamarlos de inmediato. Salió al balcón de Valentina para hacer la llamada, teléfono en mano, caminando de un lado a otro en el reducido espacio. Valentina se sentó junto a mí en el sofá y me dijo, con tono sereno, que hombres como mi primo no ven a las mujeres como personas, sino como posesiones. Esa chispa de esperanza que sentía era frágil, como una vela expuesta al viento. ¿Y si la revista ya había encontrado a otra persona? ¿Y si cambiaron de opinión? ¿Y si no podían ayudarme con la visa? Esas preguntas giraban en mi mente mientras veía a Preston hablar por teléfono desde el balcón. La observación de Valentina sobre los hombres como Miguel fue directa, sin dramatismo ni lástima. Hablaba desde la experiencia, aunque no entró en detalles sobre su propio pasado. Cuando dijo posesiones, señaló una foto en su pared, una imagen en blanco y negro de una mujer rompiendo cadenas, con un rostro que mezclaba dolor y determinación. Asentí, pensando en las mujeres de mi campo, tratadas igual que yo, mi madre, mi abuela, todas las chicas que nunca lograron escapar. Le confesé que mi madre había arreglado todo con Miguel. Me había prometido antes incluso de que yo saliera de casa. Los ojos de Valentina se suavizaron. Me dijo que a veces, las personas que más deberían protegernos son quienes más nos dañan. Al hablarle de las mujeres de mi comunidad, me vinieron recuerdos. Mi amiga Lucía, casada a los 16 con un hombre 20 años mayor. Mi prima Elena, cuyo marido revisaba su teléfono cada noche. La vecina que usaba mangas largas hasta en verano para ocultar los moretones. Todas ellas habían aceptado su destino como si fuera natural, inevitable. Y yo estuve a punto de convertirme en una de ellas. Confesarlo del arreglo de mi madre con Miguel fue como soltar una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Lo había sospechado desde hacía tiempo, pero decirlo en voz alta lo volvió real de una manera que nunca antes lo había sido. Mi madre no solo había aceptado el interés de Miguel por mí, lo había alentado, facilitado, planeado, todo sin mi conocimiento ni consentimiento. La reacción de Valentina no fue de juicio ni sorpresa, sino de una comprensión tan profunda que me hizo lagrimear cuando habló de cómo quienes deberían protegernos, a veces, son quienes más nos hieren. En lugar de decir algo, extendió su mano lentamente, dándome tiempo para retirarme si así lo deseaba, y cubrió la mía con delicadeza. Su palma cálida sobre mi piel fue un gesto simple, sin exigencias, que ofrecía consuelo sincero. Preston regresó con noticias alentadoras. Aún querían trabajar conmigo y podían acelerar el proceso de visa. Podría estar en Madrid en 2 semanas. 2 semanas. Parecían una eternidad teniendo a Miguel rondando, pero Valentina apretó mi mano con suavidad y me aseguró que podía quedarme con ella, que haría todo lo posible por mantenerme a salvo. Preston irrumpió en el apartamento con una energía que cambió por completo el ambiente. Su rostro brillaba de emoción. La revista no solo seguía interesada, sino que estaban entusiasmados en ayudar con los trámites migratorios. Tenían conexiones con funcionarios en España y podían gestionar un permiso de trabajo urgente. Querían que empezara una serie de artículos sobre las experiencias de mujeres en América Latina, y mi propia historia serviría como punto de partida.
2 semanas. Ese plazo flotaba entre nosotros, ofreciendo esperanza y al mismo tiempo planteando un desafío. 2 semanas mirando por encima del hombro, sobresaltándome con cada sombra, preguntándome si hoy sería el día en que Miguel me encontrara otra vez. Solo pensarlo agotaba, pero la alternativa, quedarme en Chile, siempre huyendo, era aún peor. La oferta de Valentina llegó sin titubeos, como si acoger a una desconocida acosada por su primo fuera la cosa más natural del mundo. Explicó que por su trabajo pasaba la mayor parte del día fuera, pero se aseguraría de que no me faltara nada y estaría en casa cada noche. El apretón de su mano fue una promesa silenciosa de protección. Durante los días siguientes, apenas salí del apartamento. Trabajé de forma remota, terminando artículos y preparándome para el puesto en Madrid. Preston me traía novedades. Miguel seguía rondando por la empresa de medios, intentando sonsacar información a otros empleados. Hasta el momento, nadie había dicho nada. El apartamento de Valentina se convirtió en mi mundo. Sus límites eran al mismo tiempo reconfortantes y opresivos. Trabajaba en el pequeño escritorio del cuarto de huéspedes, con vista al parque donde niños jugaban y parejas paseaban, viviendo vidas normales que ahora me parecían ajenas. Mi computadora portátil era mi conexión con el mundo exterior, con el trabajo que se había vuelto tanto mi propósito como mi escape. Escribí con una urgencia nueva, volcándome por completo en cada artículo. Tal vez era el encierro, o la inminente partida, o simplemente la necesidad de procesar todo lo que había vivido. Pero mi escritura cobró una profundidad que incluso yo reconocía como poderosa. Preston venía todos los días, a veces con comida o víveres, siempre con noticias. Miguel se había vuelto más persistente, abordando a diferentes empleados cada día, a veces con preguntas amables, otras veces con insinuaciones o amenazas apenas veladas. Empezó a describirme como emocionalmente inestable, diciendo que había huido de un tratamiento necesario, que mi familia estaba preocupada. Sus mentiras eran cuidadosas, diseñadas para sonar protectoras, no controladoras, para que él pareciera un prometido preocupado, no un primo obsesivo. Entonces, una mañana, Valentina irrumpió en mi cuarto, con el rostro pálido. Me tomó del brazo y me llevó a la ventana. «Lleva horas ahí», susurró, señalando a un hombre frente al edificio. Me asomé por entre las persianas y lo vi. Javier, uno de los amigos más cercanos de Miguel. Mi estómago se hundió. Lo reconocí enseguida. Estaba recargado contra un árbol, fingiendo leer un periódico, pero sus ojos estaban fijos en la entrada. Había estado editando un artículo cuando Valentina entró sin avisar, algo que nunca hacía, lo cual ya fue suficiente para alarmarme. Su expresión habitual, tranquila, había desaparecido. Su cabello seguía sin peinar, y aún llevaba el pijama, lo que indicaba que había visto al hombre nada más despertar. Ella me posicionó cuidadosamente al costado de la ventana, donde pudiera mirar sin ser vista. Las persianas dejaban pasar franjas de luz que cruzaban el piso. Javier seguía ahí, paciente, atento. Siempre había tenido una mirada que me hacía estremecer. Verlo ahí, tan lejos de casa, con un propósito claro, me revolvió el estómago. Javier era conocido por su lealtad a Miguel, por hacer lo que fuera sin hacer preguntas. Su presencia significaba que Miguel había ampliado su búsqueda y que de algún modo había rastreado esta dirección. Ya no estábamos seguras aquí. Preston coincidió. Teníamos que mudarnos. Otra vez. Valentina ya no era un lugar seguro. Nos fuimos a un hostal en las afueras de la ciudad. Me registré con un nombre falso. Pagué en efectivo y me mantuve dentro de la habitación. Preston me dio un teléfono prepago, de esos antiguos, y me dijo que solo lo usara en caso de emergencia o para contactarlo. La decisión se tomó en minutos. Los tres comprendimos el peligro sin necesidad de hablarlo demasiado. Hice el equipaje deprisa, llevando solo lo que cabía en mi mochila. Dejé ropa y libros que Valentina prometió guardar. Salimos por la puerta de servicio del edificio, y Valentina verificó primero que nadie estuviera vigilando. El hostal quedaba en un barrio obrero, lejos del centro. Era un edificio discreto, más frecuentado por trabajadores que por turistas. La habitación era básica, una cama angosta con sábanas finas, un baño pequeño con agua caliente intermitente y una ventana que daba a un callejón. Pero tenía una ventaja vital: anonimato. El recepcionista apenas me miró cuando me registré, demasiado ocupado viendo un partido de fútbol en una pequeña televisión. El teléfono que Preston me dio era tan simple que me resultó reconfortante. Sin aplicaciones que rastreen ubicación, sin redes sociales que puedan ser monitoreadas, solo una línea directa a las pocas personas en las que aún confiaba. 5 días antes de mi vuelo a Madrid, recibí un mensaje de texto. Era de mi madre, y me congelé. ¿Cómo había conseguido ese número? El mensaje solo contenía una foto de mi abuela, débil, acostada en una cama de hospital, con unas palabras escritas debajo. Ella pregunta por ti. Vuelve a casa ahora. El mensaje llegó mientras intentaba dormir. El pitido estridente del teléfono cortó el silencio de la habitación del hostal como un cuchillo. La pantalla iluminó la oscuridad, proyectando sombras extrañas sobre el techo y revelando las imperfecciones del papel tapiz descascarado. Al ver el nombre de mi madre, mi primera reacción fue incredulidad. No le había dado ese número a nadie más que a Preston y Valentina. ¿Cómo lo había conseguido?
La foto tardó en cargar en ese teléfono básico, apareciendo en secciones de arriba hacia abajo. Primero se mostró el rostro de mi abuela, la piel pálida, las mejillas hundidas, los ojos cerrados. Estaba acostada entre almohadas de hospital, con un tubo de oxígeno en la nariz y una pulsera médica en su muñeca delgada. Verla así, tan frágil, tan distinta de la mujer fuerte que me había criado, me provocó un dolor físico en el pecho. El mensaje que acompañaba la imagen era breve pero efectivo, diseñado para atravesar cualquier muro que hubiera construido. Mi abuela había sido el centro complicado de mi infancia. Sí, me enseñó a envolverme los muslos en plástico, pero también fue quien me daba comida a escondidas cuando tenía hambre, quien me defendía de las críticas de mi padre, quien me enseñó a leer antes siquiera de empezar la escuela. Pensar que estaba enferma, preguntando por mí, hizo tambalear toda mi determinación. Me quedé mirando la imagen, con los ojos llenos de lágrimas. Mi abuela, a pesar de todo, había sido mi único punto constante. Pensar que podía estar muriendo, sin que yo estuviera a su lado, me rompía el corazón. Le mostré el mensaje a Preston cuando vino esa noche. Me advirtió con delicadeza que podía ser una trampa. Yo sabía que tenía razón, pero aún así me preguntaba, ¿y si no lo era? ¿Y si de verdad estaba enferma? Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes y rápidas, emborronando la imagen en la pantalla hasta que ya no podía distinguir el rostro de mi abuela. Me acurruqué en la cama angosta, con el teléfono apretado contra el pecho, dividida entre la sospecha y el dolor. Parte de mí quería reservar un vuelo de inmediato, correr a su lado, tomarle la mano una última vez, pero otra parte reconocía que el momento era demasiado oportuno, el mensaje demasiado manipulador. Cuando Preston llegó con la cena, una bolsa de papel con empanadas y fruta, yo seguía en la misma posición, aunque las lágrimas ya estaban secas en mis mejillas. Sin decir palabra, le pasé el teléfono. Vi su rostro mientras leía el mensaje y examinaba la foto. Su expresión pasó de la confusión a la preocupación y luego a la sospecha. Frunció el ceño, procesando lo que implicaba todo eso. Su advertencia fue amable, su voz suave, llena de compasión por lo que sabía que yo estaba sintiendo. Señaló el momento extraño del mensaje, el hecho de que de algún modo habían conseguido ese número nuevo, y cómo el mensaje estaba claramente diseñado para provocar una reacción emocional más que racional. Pero también reconoció que podía ser cierto, que mi abuela realmente podía estar enferma, y que la decisión de creer o no era solo mía. Preston tomó mis manos entre las suyas y me recordó algo que ya sabía pero necesitaba oír. Si volvía ahora, no me dejarían salir de nuevo. Se asegurarían de que no pudiera escapar una segunda vez. Muy en el fondo, sabía que la foto podía ser vieja o manipulada. Otra táctica más para hacerme regresar. Limpié las lágrimas y susurré que no podía volver, ni siquiera por ella. Las manos de Preston estaban cálidas sobre las mías, su agarre firme pero reconfortante, anclándome en el presente, en lugar de dejarme hundir en la culpa y la tristeza. Sus ojos me miraban con honestidad y compasión. Si regresaba ahora, todo lo que había luchado por construir, mi libertad, mi carrera, mi nueva vida, se perdería. La idea de que la foto fuera un montaje fue tomando forma lentamente, abriéndose paso entre la niebla emocional. Mi madre tenía acceso a fotos antiguas del hospital. Había estado internada por neumonía hace 2 años, o quizás la imagen era reciente, pero sacada de contexto, durante un simple chequeo médico, dramatizada con encuadres cuidadosos y luz artificial. O lo más doloroso de todo, tal vez era real, pero usada como herramienta para manipularme, no por auténtica preocupación. Decir en voz alta que no podía volver, ni siquiera por ella, fue liberador y desgarrador a la vez. Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras, y nuevas lágrimas brotaron. Preston me apretó las manos con fuerza, en silencio, ofreciéndome un pañuelo de su bolsillo, dándome el espacio necesario para asumir el peso de mi decisión sin presionarme. A la mañana siguiente me despertó un golpeteo violento en la puerta del cuarto. El corazón se me subió a la garganta al oír la voz de Miguel exigiendo que abriera. Reuní mis cosas con desesperación, empacándolas en la mochila. La ventana del baño era pequeña, pero creía que podía pasar por ella. Mientras Miguel seguía golpeando, subí al inodoro y empujé la ventana. Justo cuando estaba a punto de impulsarme hacia afuera, los golpes cesaron. Oí la voz del encargado del hostal, luego la de Miguel, y sus pasos alejándose de la puerta. El ruido me sacó de un sueño ligero. El golpe era tan fuerte que la puerta barata temblaba en su marco. Durante un momento no supe dónde estaba. La habitación extraña fue tomando forma lentamente. Luego oí su voz y un rayo de terror me atravesó. Electricidad pura. Sé que estás ahí dentro. Abre la puerta, ahora. Su tono era contenido, pero cargado con una furia que conocía demasiado bien. Tu madre está enferma de preocupación. Este jueguito se acabó. Me moví en silencio. Años de practicar cómo desplazarme sin hacer ruido en mi casa familiar salieron a flote. Mis pocas pertenencias entraron en la mochila con eficiencia mecánica. Ropa, artículos de higiene, documentos, el teléfono prepago. Mis manos estaban firmes, aunque el miedo me recorría por dentro. Mi cuerpo actuaba por instinto. El baño era minúsculo. Apenas podía darme la vuelta. Tenía un inodoro, un lavamanos y una ducha ajustados en un solo espacio. La ventana, sobre el inodoro,
Era más para ventilación que para escape. No tenía malla, por suerte, pero se abría hacia afuera, lo que implicaba que tendría que torcer mi cuerpo para pasar. Subida al inodoro, empujé la ventana hasta donde dio. Afuera había una escalera de emergencia oxidada pero estable, que conducía al callejón detrás del hostal. Justo cuando me preparaba para salir, los golpes pararon. El silencio repentino fue incluso más inquietante. Entonces oí las voces, el tono ronco del encargado y la respuesta suave de Miguel. No distinguía las palabras, pero sus pasos se alejaban. Me quedé congelada, a medio salir por la ventana, sin atreverme a moverme por si hacían ruido y los traía de vuelta. Solo cuando los sonidos desaparecieron por completo, me permití respirar otra vez. Me dejé caer contra la pared del baño, jadeando, aliviada. Demasiado cerca, demasiado. Llamé a Preston. Tardé 2 intentos fallidos en marcar correctamente. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Cuando respondió, mi voz era apenas un susurro. Temía que Miguel aún estuviera cerca, que pudiera escucharme a través de las paredes delgadas del hostal. La reacción de Preston fue inmediata. No te muevas, no toques nada, voy para allá ahora mismo. La espera se hizo eterna. Me senté al borde de la cama, con la mochila ya puesta, lista para huir al menor indicio de su regreso. Cada paso en el pasillo, cada voz al otro lado de la puerta, cada auto que pasaba por la calle hacía que mi corazón se disparara. Me encontraba conteniendo la respiración sin darme cuenta, soltándola apenas al confirmar que el peligro no era inmediato, solo para contenerla de nuevo ante el próximo sonido. Finalmente, 3 golpecitos suaves. Nuestra señal. Al abrir la puerta, el alivio fue tan grande que las piernas casi no me respondieron. Preston estaba tan tenso como yo. Sus ojos escaneaban el pasillo mientras me hacía salir rápidamente. Tomamos las escaleras traseras en lugar del ascensor, saliendo por el callejón donde ya esperaba un taxi con el motor encendido. El apartamento donde me llevó esta vez estaba en un barrio elegante, un contraste absoluto con el hostal. Era el piso 10º de un edificio con portero y vigilancia. Preston explicó que yo era su prima y me quedaría unos días. El portero asintió con cortesía sin hacer preguntas. El apartamento era amplio pero impersonal, claramente un lugar de vacaciones, no un hogar. Muebles costosos pero sin fotos familiares, electrodomésticos modernos, pero una nevera vacía, ventanales enormes con vista a la ciudad, cubiertos por cortinas que Preston tuvo que abrir, levantando motas de polvo suspendidas en los rayos de sol. 3 días más. Empecé a contarlos mentalmente. 72 horas hasta abordar el avión a Madrid, hasta estar por fin fuera del alcance de Miguel. Pero cada hora se sentía interminable. Cada minuto, una posibilidad de que algo saliera mal. La noche anterior a mi partida, Preston y Valentina vinieron a despedirse, pero no llegaron solos. Trajeron comida, vino y algo inesperado. Una pequeña fiesta de despedida con 3 mujeres que había conocido gracias a mis escritos. Amigas, aliadas, mentoras, como Valentina explicó. Querían celebrar mi valentía y mi talento. El golpe en la puerta me sobresaltó. Aunque esperaba la visita, había pasado el día en un estado de tensión constante, revisando la maleta una y otra vez, mirando la ciudad por la ventana con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Al abrir la puerta y ver no solo a Preston y Valentina, sino también a aquellas 3 mujeres, me quedé sin palabras. Entraron con bolsas de comida, botellas de vino e incluso un pastel pequeño con buena suerte, escrito en glaseado azul. El apartamento, que había sido frío y silencioso, se llenó de risas, voces, aromas de comida caliente. El contraste con mis días anteriores, de encierro y silencio, fue abrumador pero bienvenido. Las 3 mujeres eran personas que había conocido a lo largo de mi proceso. Lucía, la editora que me ayudó a dar forma a mi primer gran artículo. Carmen, abogada de derechos humanos que colaboró en una pieza sobre violencia doméstica. Y Daniela, una escritora que se convirtió en una especie de guía. Me abrazaron con calidez, tratándome no como a una fugitiva, sino como a alguien que estaba por lograr algo importante. No hablaron de la huida, sino del futuro, del trabajo que me esperaba en Madrid, de lo que podía construir desde allá. Por unas horas preciosas, olvidé a Miguel, a mi familia, al miedo constante. Comimos, brindamos, hablamos del futuro, del mío. La comida era un banquete en comparación con lo que había estado comiendo en los últimos días. Empanadas rellenas de carne especiada y aceitunas, ensalada fresca con aguacate y limón, pan crujiente con aceite de oliva, una bandeja de quesos y frutas. Comimos alrededor de la mesa, compartiendo platos, llenando copas de vino tinto que aflojaban las lenguas y disolvían tensiones. La conversación fluía sin esfuerzo. Hablamos de trabajo, de política, de libros, de viajes. Cuando el tema llegó a Madrid, todas tenían sugerencias. Barrios por explorar, restaurantes por probar, museos que no podía perderme. Hablaban de mi mudanza como de una aventura, una oportunidad, un comienzo, y su entusiasmo era contagioso. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ilusionada, no solo aliviada de escapar, sino realmente entusiasmada por lo que venía. Ya más relajadas, nos trasladamos a la sala, sentadas en sillones y alfombras,
La formalidad de la cena dio paso a la intimidad de amigas compartiendo historias. Lucía contó cómo se sintió aterrada en su primer reportaje internacional. Carmen confesó que vomitó antes de su primer juicio importante. Daniela, que aún recibía rechazos que le hacían llorar. Sus vulnerabilidades hicieron que mis propios temores parecieran más manejables, más humanos. Cuando llegó la hora de irse, Preston me entregó un sobre grueso, mi boleto de avión y los documentos de la visa. Todo estaba listo. Lo abracé con fuerza. No había forma de expresar lo que su ayuda había significado para mí. Sonrió, aunque sus ojos estaban húmedos, y me hizo prometer que seguiría escribiendo. Dijo que el mundo necesitaba mi voz. Dentro del sobre no solo estaban el pasaje y los papeles migratorios. También había una carta de presentación para la oficina de la revista en Madrid, un mapa de la ciudad con la ubicación marcada, y los datos del apartamento donde me alojaría el primer mes. Los documentos pesaban en mis manos, no solo por el papel, por lo que significaban. Mi abrazo casi lo hizo perder el equilibrio. Rodeé su cuello con los brazos, apoyé la cara en su hombro. Preston ya no era solo un colega, ni siquiera solo un amigo. Se había convertido en la persona que creyó en mí cuando ni yo misma podía hacerlo, que vio valor en mi voz cuando me habían enseñado que no valía nada. No encontré palabras suficientes para agradecerle, así que simplemente lo abracé y esperé que lo entendiera. Cuando por fin nos separamos, sus ojos brillaban. Me sostuvo por los hombros, mirándome directo a los ojos. Prométeme que vas a seguir escribiendo, que vas a usar tu historia para ayudar a otras, que no vas a dejar que el miedo te calle nunca más. Y su fe en mí fue tan real, tan firme, que no pude hacer otra cosa que asentir y hacerle esa promesa, no solo a él, sino a mí misma. Las despedidas con las mujeres fueron igual de emotivas. Valentina me abrazó con fuerza y susurró al oído que estaba orgullosa de mí. Lucía deslizó su tarjeta en mi mano y me hizo prometer que le enviaría mi primer artículo desde Madrid. Carmen me ofreció contactos legales en España, por si acaso. Y Daniela me regaló un cuaderno con una nota escrita en la primera página, que me hizo prometer no leer hasta estar en el avión. Cada despedida fue una mezcla de tristeza y celebración, de cierre y de comienzo. Después de que se marcharon, revisé una vez más mi equipaje, asegurándome de tener todo lo necesario para mi nueva vida. Al fondo de la mochila, encontré el collar familiar. Lo sostuve, observando cómo el oro atrapaba la luz, ese mismo oro que había pasado de abuela a madre y luego a hija, siempre con la misma expectativa: casarse, servir, continuar con el ciclo. El apartamento, ahora vacío, se sintió extrañamente silencioso. La ausencia de sus voces llenó el espacio de una calma incómoda. Caminé por las habitaciones, acomodando cojines, recogiendo vasos vacíos, manteniendo mis manos ocupadas para no dejar que las emociones me abrumaran. Mañana dejaría Chile, el primer lugar donde había empezado a descubrir quién era realmente. El pensamiento era agridulce, emoción por lo que venía, nostalgia por lo que dejaba atrás. La mochila estaba junto a la puerta, lista, conteniendo todo lo que llevaría a mi nueva vida. Por impulso, la abrí una última vez. Verifiqué mis documentos, mis libros más queridos, la ropa esencial hasta poder comprar más. Y allí, en el fondo, envuelto en un calcetín, el collar. Lo desenvolví con cuidado, sosteniéndolo contra la luz. La cadena era delicada pero firme. El colgante, una rosa intrincadamente tallada, con un diminuto diamante que reflejaba la luz de la lámpara. Por primera vez, lo observé detenidamente, permitiéndome sentir lo que representaba. Ese collar me había sido entregado como símbolo de un futuro predeterminado, uno en el que no tenía voz, un futuro en el que solo valía como esposa, madre, posesión. Pero también era un vínculo, una conexión con las mujeres que vinieron antes que yo, mujeres que quizá también tuvieron sueños que jamás se cumplieron, voces que nunca fueron escuchadas. El collar en sí no era ni bueno ni malo, lo que asfixiaba eran las expectativas que lo acompañaban. Pensé en dejarlo atrás, dejarlo sobre la mesa de noche como símbolo de rechazo definitivo a todo lo que representaba. Pero justo cuando estaba por hacerlo, me detuve. Ese collar era parte de mi historia, parte de lo que me había moldeado. En vez de rechazarlo por completo, ¿y si lo redefinía? ¿Y si lo llevaba conmigo no como símbolo de lo que esperaban de mí, sino como testimonio de lo lejos que había llegado? Mi abuela, a pesar de enseñarme prácticas dañinas, también fue quien me pasaba libros a escondidas, quien me ayudó a leer cuando aún no sabía sostener un lápiz. Mi madre, con todas sus fallas, trabajó incansablemente para mantenernos. Dejar el collar sería como dejarlas a ellas atrás, sin reconocer lo complejo de nuestras relaciones, lo bueno entremezclado con lo doloroso. Quizás no se trataba de abandonar, sino de resignificar. A la mañana siguiente, tomé un taxi al aeropuerto. Miraba constantemente por la ventana trasera, asegurándome de que nadie nos siguiera. Cada paso en la terminal, cada segundo en la fila de seguridad, esperaba escuchar la voz de Miguel, sentir su mano en mi brazo. Pero no pasó nada. En la puerta de embarque, por fin respiré. En pocas horas estaría rumbo a Madrid, a una nueva vida, a la libertad. El amanecer era claro y fresco, el cielo de un azul pálido que prometía calor más tarde. El taxista era un hombre mayor que tarareaba para sí mismo mientras conducía. No hizo preguntas sobre mi destino ni sobre mi única mochila, cosa que agradecí. El aeropuerto estaba lleno, familias despidiéndose, ejecutivos revisando relojes, maletas rodando por todas partes.
Me moví entre esa multitud con prisa, sintiéndome a la vez invisible y expuesta, temiendo que Miguel pudiera verme en cualquier momento. La fila de seguridad avanzaba lentamente. Cada paso era un alivio y una tensión. Entregué mi pasaporte y pasé de abordar con una mano firme, aunque el corazón me latía con fuerza. El agente de seguridad me miró a los ojos, luego revisó los documentos y asintió, sin preguntas, sin problemas. Tomé mi mochila del escáner, resistiendo el impulso de mirar atrás, solo hacia adelante. Me senté junto a la pared en la sala de embarque, buscando una posición que me permitiera ver a todos los que entraban. Faltaban 30 minutos para abordar, 30 minutos más en Chile, 30 minutos más vulnerable. Tomé un pequeño sorbo de agua, el primer momento de calma desde que salí del apartamento esa mañana. Entonces lo vi, Miguel, de pie cerca de la puerta de embarque, escaneando la multitud. El corazón se me detuvo. ¿Cómo sabía? ¿Quién le había dicho? Me agaché tras una columna, el pensamiento girando en círculos. El abordaje ya había comenzado. Tenía que subir a ese avión, pero Miguel estaba justo entre mí y la puerta. La botella de agua se deslizó de mis manos. Cayó al suelo. Miguel estaba a menos de 6 metros. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones oscuros, el cabello peinado. Parecía cualquier otro pasajero. Pero yo reconocía la tensión en sus hombros, la forma en que movía la cabeza, la paciencia depredadora en su postura. Mi mente giraba frenética. ¿Cómo supo qué vuelo era? ¿Estuvo vigilando el apartamento? ¿Alguien de la aerolínea le dio información? ¿Un traidor entre los contactos de Preston? No importaba. Lo único que importaba ahora era que él estaba ahí, y estaba entre yo y mi libertad. El anuncio de embarque sonó por los altavoces, y los pasajeros comenzaron a formar fila, creando movimiento y confusión en la sala de espera. Me apreté contra la columna, intentando hacerme más pequeña, invisible, respirando de forma tan superficial y rápida que empecé a marearme. La distancia entre mi escondite y la puerta de embarque parecía imposible de cruzar sin ser vista. Estaba paralizada por la indecisión cuando sentí una palmada en el hombro. Casi grité. Me giré bruscamente, esperando ver el rostro triunfante de Miguel, pero no. Era una mujer mayor, de cabello plateado recogido en un moño prolijo, con ojos amables detrás de unos lentes de montura delgada y una sonrisa preocupada. ¿Vas al vuelo de Madrid?, preguntó con voz suave. Asentí, demasiado aturdida para hablar. Ella siguió hablando, contándome que su nieta se había mudado a Madrid hacía 2 años para estudiar historia del arte, y ahora trabajaba en un museo. Su tono era tranquilo, como si fuéramos conocidas y no dos extrañas en un aeropuerto. A pesar del anuncio de embarque, no parecía apurada. Fue cuando mencionó que me veía asustada que la miré con más atención. Había algo en sus ojos, una calidez, una percepción silenciosa, una fortaleza tranquila que atravesó mi pánico como un rayo de conexión humana. No solo vi a una anciana amable, vi a una posible aliada, alguien que podía entender sin necesidad de explicaciones. Y antes de pensarlo demasiado, lo dije. Le conté, en un susurro desesperado, sobre Miguel, que necesitaba abordar sin que él me viera, un primo que no aceptaba un no, una familia que me había prometido sin mi consentimiento, mi escape, su insistencia en arrastrarme de vuelta. No di detalles, solo lo esencial, pero fue más de lo que jamás había planeado compartir con una extraña. Algo en su presencia me hizo soltar la verdad, como si hubiese abierto una puerta que yo ya no podía cerrar. Su rostro cambió. La expresión amable se endureció con una furia protectora. Sin vacilar, desabrochó el chal grande que llevaba sobre los hombros, una pieza hermosa tejida en tonos azules y violetas, y me rodeó con él. Me sujetó por la cintura con firmeza y me tapó parcialmente el rostro con el tejido. «Camina conmigo», ordenó en voz baja pero decidida. «Mantén la cabeza baja. Déjame hablar a mí». No había espacio para discutir. Su tono no dejaba dudas. Ella tenía el control de la situación, y lo agradecí profundamente. Nos dirigimos juntas a la puerta de embarque. Desde el rabillo del ojo vi a Miguel, aún escaneando los rostros de la multitud, atento a cada pasajero. No nos miró, solo vio a una abuela avanzando lentamente con lo que parecía ser su nieta. Avanzamos con paso firme pero pausado. La mujer mantenía una conversación suave, lo bastante audible como para que los demás escucharan si querían. Hablaba del Museo del Prado, de los cafés en Madrid que su nieta me mostraría, de lo feliz que estaba de que al fin nos reencontráramos. Su ficción era perfecta. Yo apenas asentía, sin decir palabra. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba. Sentía un zumbido constante en los oídos, el terror intentando derribar la calma artificial. Cuando llegó el momento de mostrar mi pase de abordar, el mundo se detuvo. Mi mano temblaba visiblemente mientras extendía el documento. Mantuve el rostro girado hacia la mujer, escondiéndome en su chal. El agente de la puerta miró el pase, luego me miró, luego otra vez el pase, y asintió. Escaneó el boleto y nos dejó pasar. Ni una pregunta, ni un comentario, solo una mirada rutinaria y el gesto para continuar. El túnel que conectaba con el avión se extendía ante nosotras como un camino a la salvación. Cada paso me alejaba de Miguel, me acercaba a mi libertad. Solo cuando la puerta del avión apareció frente a mí me permití respirar un poco más profundo, levantar ligeramente la cabeza, creer que realmente podría escapar. Ya dentro,
La mujer me guió hasta mi asiento antes de continuar hacia el suyo, varias filas más atrás. Justo antes de alejarse, me apretó la mano con firmeza. Su palma estaba cálida y seca, en contraste con mis dedos fríos. «Sé valiente», me susurró, mirándome directo a los ojos. «Estás haciendo lo correcto». Y luego se fue, caminando por el pasillo hacia su lugar, dejándome con el regalo de su protección y su certeza. Me acomodé junto a la ventanilla, sin apartar la vista de la puerta de embarque. Los minutos pasaban, más pasajeros subían, ningún rastro de Miguel. Cuando por fin la puerta del avión se cerró, las lágrimas me llenaron los ojos. Lo había logrado, había escapado. Desde la ventanilla observaba el edificio de la terminal. Pegada al cristal, buscaba algún indicio de Miguel, alguna silueta corriendo, alguna mano exigiendo que reabrieran la puerta. Cada nuevo pasajero que entraba a la cabina me ponía tensa, esperando ver aparecer su rostro por el pasillo. Pero a medida que los minutos pasaban y el flujo de gente se reducía a unos pocos rezagados, la esperanza comenzó a crecer en mí. Las azafatas se movían entre los asientos, comprobando cinturones, cerrando compartimentos superiores, cumpliendo con su rutina de despegue, una rutina que contrastaba con el momento que, para mí, era un antes y un después. Un hombre se sentó en el pasillo de mi fila, me saludó con un leve gesto antes de abrir un periódico. El asiento del medio quedó vacío, una bendición pequeña, pero significativa, que me evitaba tener que pasar las próximas horas presionada contra un desconocido. Cuando la puerta de la cabina se cerró con un sonido firme y definitivo, algo dentro de mí también se soltó. Las lágrimas brotaron, silenciosas, rodando por mis mejillas mientras una ola de alivio recorría todo mi cuerpo. Giré el rostro hacia la ventanilla, sin querer llamar la atención, y dejé que fluyeran por primera vez en mucho tiempo. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de dejar salir por fin la tensión, el miedo, la incertidumbre de las últimas semanas. Estaba a salvo, por fin. Mientras el avión se alejaba de la puerta de embarque, saqué el collar familiar una vez más. En Madrid, escribiría las historias de mujeres como yo, como mi madre, como mi abuela. Mujeres atrapadas por las expectativas, por las tradiciones, por hombres que las veían como premios a conquistar, no como personas con sueños propios. Me abroché el collar alrededor del cuello, ya no viéndolo como una cadena que me ataba al pasado, sino como un recordatorio de todo lo que había superado. El oro estaba frío al principio, pero poco a poco fue tomando la temperatura de mi piel. Pensé en las mujeres que lo habían usado antes que yo, mi madre, mi abuela. ¿Alguna vez soñaron con escapar? ¿Alguna vez imaginaron una vida distinta? ¿O simplemente nunca tuvieron oportunidades, ni apoyo, ni el valor que, por suerte, yo sí encontré? En Madrid tendría la oportunidad de usar mi voz para contar no solo mi historia, sino la de tantas mujeres de América Latina que viven bajo las mismas cadenas invisibles. Escribiría sobre estándares de belleza que valoran la apariencia por encima de la inteligencia, sobre sistemas económicos que hacen a las mujeres dependientes, sobre tradiciones culturales que tratan a las hijas como moneda de cambio. Y lo haría con empatía, no desde la teoría, sino desde la experiencia, porque esas mujeres no son solo temas, son reflejos de la vida que yo podría haber tenido si no hubiera escapado. Ese collar, que una vez representó mi futuro como esposa de alguien, como pertenencia de alguien, ahora era otra cosa, un símbolo de transformación, de cómo algo que fue transmitido con un propósito puede resignificarse con otro completamente distinto. Lo abroché no como aceptación de una tradición, sino como recuperación de mi historia, como una forma de llevar mi pasado conmigo, sin dejar que defina mi destino. Cuando el avión despegó, llevándome hacia mi nueva vida, hice una promesa silenciosa a todas las mujeres que había dejado atrás. Usaría mi voz, mis palabras, mi libertad para contar nuestras historias. Y tal vez, algún día, esas historias le darían a otra mujer el valor de decir lo mismo que yo escribí en esa nota, tantos meses atrás. No seré el premio de nadie. El empuje del despegue me hundió contra el asiento, la vibración de los motores llenando la cabina mientras el avión ganaba velocidad. Por la ventanilla vi cómo el suelo se alejaba, cómo el aeropuerto se hacía pequeño, cómo la ciudad de Santiago se extendía bajo mí, con las montañas al fondo. Chile, que había sido refugio y prisión al mismo tiempo, se convertía en parte de mi pasado, ya no de mi presente. Mientras el avión se elevaba entre las nubes, cerré los ojos, sintiendo el peso del collar contra mi clavícula, una conexión tangible con mis orígenes. Pero mis pensamientos ya estaban en Madrid, en las historias que contaría, en la vida que construiría, en la mujer en la que me estaba convirtiendo, y en la promesa, no solo a quienes dejé atrás, sino a mí misma, usar mi libertad con propósito, hacer que se escuche mi voz, no permitir nunca más que me traten como un premio. Cuando el avión se estabilizó sobre las nubes, abrí los ojos y vi un nuevo horizonte, un cielo azul infinito sobre mí, y bajo los pies, una alfombra blanca y suave de nubes que me llevaba hacia adelante. Aunque aún no podía verlo, lo sabía, me esperaba un futuro elegido por mí. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre.